Soy Fernando Díaz Villanueva y es 12 de octubre de 2020 y esto es La Contracrónica. A lo largo del último mes, el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, han chocado a causa de las medidas a tomar en la capital, y no solo en la capital, también en los municipios colindantes con la capital, durante la segunda ola de COVID-19, que empezó hace ya más de un mes, porque estamos a 12 de octubre. Bien, como la primera ola, que fue en los meses de marzo y abril, está afectando mucho, bastante, de hecho, a la Comunidad de Madrid de una manera especialmente virulenta. En el mes de septiembre, el gobierno regional decidió aplicar una serie de restricciones a la movilidad en una serie de zonas básicas de salud que, a grandes rasgos, coincidían con las zonas más densamente pobladas de la región, básicamente las zonas del sur de Madrid, que son las que más población tienen y sobre todo las que más densamente pobladas están, como os decía. Esta decisión fue muy contestada por la izquierda, especialmente por la izquierda radical, que acusó a Díaz Ayuso de ser clasista y de confinar a una serie de barrios por motivos de clase. Se montaron incluso unas cuantas manifestaciones contra ella y contra su gobierno precisamente por eso. Es decir, venían a decir estos partidos, esencialmente Podemos, fue quien capitaneó estas protestas, que estas restricciones se tenían que ampliar a toda la ciudad, incluso muchos a toda la región. El gobierno central vio entonces la oportunidad de apuntarse un tanto político, obligando, mediante una orden ministerial, la extensión de esas restricciones a toda la ciudad de Madrid y a unos cuantos municipios más. Pero claro, una orden ministerial no es suficiente para hacer algo así. Necesitan el estado de alarma, haberlo declarado previamente, aunque sea a nivel regional. Así que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó esta orden ministerial el jueves pasado, a lo que el gobierno, y ya con intención evidente de quedar por encima, de decir la última palabra al respecto, respondió declarando el estado de alarma en la capital y en un puñado de municipios de su corona metropolitana. Lo hizo sobre una serie de datos epidemiológicos de hace ya unos cuantos días, porque lo cierto es que si nos atenemos a los números, esta segunda ola ya ha empezado a remitir en Madrid. Pero poco importan los números cuando lo que está en juego es otra cosa bien distinta. Lo que está en juego es el control de la Comunidad de Madrid, que es algo así como la piedra en el zapato del gobierno. El sainete político epidemiológico de Madrid de la semana pasada podríamos decir que estaba cantado desde hace por lo menos mes y medio. Yo diría que estaba cantado desde hace más tiempo, desde la primavera. Es decir, tan pronto como el rebrote veraniego que se produjo a lo largo del mes de agosto se transformó ya en una segunda ola a principios de septiembre, los problemas estaban más que cantados en la Comunidad de Madrid. La comunidad, por su parte, no había, o el gobierno, la administración propiamente dicha, no había previsto prácticamente nada. Por ejemplo, no había previsto que el aumento de casos se iba a anticipar, cosa que debieron haber previsto. Tampoco habían previsto la contratación de los famosos rastreadores, tampoco habían potenciado la atención primaria, que es a fin de cuentas donde se dirigen los que se sienten enfermos, los que tienen síntomas, no van directos a las urgencias, sino que van a su centro de salud, a su ambulatorio. Bien, entre unas cosas y las otras, eso hizo que el número de casos pusiese contra las que creció de manera muy rápida en la última semana de agosto y las dos primeras de septiembre. A partir de la tercera la cosa ya fue algo más lenta y en la última empezó a descender. Bien, pues eso pusiese contra las cuerdas al gobierno autonómico. Ya digo que estaba claro, porque Madrid y el SARS-CoV-2 y el coronavirus maldito son como se atraen mutuamente una barbaridad. Son como dos imanes. Esta enfermedad sabemos cómo se contagia, y que su lugar predilecto es las ciudades densamente pobladas, y Madrid lo es una ciudad muy densamente poblada, es una ciudad rodeada de un desierto demográfico porque hay mucha gente en muy poco espacio y además densamente poblada por gente muy sociable. Es famosa en el mundo entero la vida nocturna de Madrid, también la diurna, es decir,
decir, es una ciudad llena de terrazas, de restaurantes, de los madrileños. Pasamos buena parte de nuestro día en la calle y no nos importa que sea verano, invierno o primavera. Nos encanta estar en la calle, socializando, están los parques siempre llenos, las plazas también, etcétera. Todo esto que se utiliza como reclamo turístico, pues ha constituido para los madrileños una auténtica maldición con esta enfermedad. Bien, esta vez, a pesar de todo, a pesar de que estaba todo listo para que nos volviésemos a contagiar, no se produjo un colapso hospitalario como el que sucedió en marzo. Recordemos esas imágenes que tanto nos dolieron a todos, a las que se veían pues las urgencias de algunos hospitales de Madrid, atiborradas de gente por los suelos, etcétera. No daban abasto, no sabían muy bien los profesionales sanitarios qué es la ola que se les estaba viniendo encima, no reconocían bien la enfermedad porque era nueva. Bien, todas esas imágenes que luego se trasladaron a la UCI o se trasladaron al hospital este que abrieron en la Feria de Madrid posteriormente. Bien, todo esto no se ha producido ahora, ni en agosto, ni en septiembre, ni se está produciendo en octubre. La Comunidad de Madrid posee un buen número de hospitales, pues de las comunidades autónomas de España que más hospitales tienen además en menos espacio, ya digo que tiene una población muy concentrada, tiene además muchas plazas de cuidados intensivos, pero bueno, el hecho es que se temía lo peor. Desde la primavera, después de lo visto en marzo y abril, cuando muchos hospitales tuvieron que practicar triaje, recordémoslo, tampoco hace tanto tiempo, ingresaba gente de cierta edad, a partir de los 65, los 70 años, ya bastante enfermos, con neumonías, y directamente se les dejaba morir. Se dejó morir a demasiada gente. Luego hubo el problema de las residencias de ancianos, que no solo se produjo en Madrid, se produjo en otras partes de España, pero en Madrid de nuevo, como estamos hablando de grandes números, pues fue todo muy llamativo. Hubo residencias donde se coló el coronavirus y empezaron a caer los residentes como chinches, uno tras otro. Auténticas tragedias humanas se vivieron en esas residencias, especialmente durante el mes de marzo y la primera semana de abril. Bien, para descongestionar los hospitales, en aquel momento se decidió reconvertir los pabellones de la Feria de Madrid, más conocida como IFEMA, que está cerca del aeropuerto. Son pabellones gigantescos, evidentemente pensados para ferias de comercio, y se pensó pues que lo mejor era construir un hospital a toda velocidad en el que sirviese al menos como antesala para luego ya ir derivando a hospitales, etcétera, y mantener a los enfermos en observación. Imágenes de este hospital improvisado en IFEMA, un hospital que, por cierto, salvó bastantes vidas. Tenéis disponibles muchísimas en internet. Vamos, cualquier español ha podido ver infinidad de imágenes de este hospital. Pero bueno, la idea es que se pensaba hacer lo mismo en el caso de que hiciese falta. No lo ha hecho, no se ha vuelto a poner el hospital de IFEMA a funcionar. Afortunadamente, esperemos que no haga falta a lo largo de lo que queda de otoño y del invierno. De hecho, la Comunidad de Madrid había pensado en cerca de la feria, al otro lado de la autopista, donde hay un nuevo desarrollo urbanístico que se llama Valdebebas, cerca también del aeropuerto, está construyendo, de hecho, un gran hospital, un hospital de epidemias, una cosa así. Y el problema es que no ha dado tiempo a terminarlo. Creo que todavía les falta un hospital hecho, no diré deprisa y corriendo, pero sí con bastante premura. Pero esto se ha presentado antes de tiempo y no ha dado ni siquiera tiempo a terminarlo. De cualquier manera, aunque lo hubieran terminado, no hubiera hecho falta o no se hubiese colapsado, ni muchísimo menos porque no ha llegado la sangre al río esta vez. Esta vez no hemos tenido que lamentar ni el mismo número de muertes, aunque, eso sí, podemos constatar al menos que hay más contagiados. La razón por la cual hay más contagiados, que en el mes de marzo, es simple y fácil de entender. Ahora se hacen test, cosa que en aquel entonces pues no se hacían. Hoy todos estamos familiarizados con siglas que en el mes de marzo nos hubieran sonado, pues, no sé, chino, una cosa así, PCR, por ejemplo. Pues no teníamos ni idea de lo que era aquello. Test rápidos y cosas así, test de anticuerpos, lo mismo. Hoy por hoy, pues todo el que quiere hacerse un test no tiene ningún problema en hacerlo. De hecho, si se tienen síntomas, los servicios de salud te lo hacen, te dan hora y después al cabo de un tiempo te dan los resultados. Ha habido de cualquier manera problemas en la atención primaria por demoras, una persona que no la atendían, etcétera. En fin, todas estas historias hemos podido darles curso a través de redes sociales y de las propias los informativos de televisión, etcétera. Vamos, esto ha sucedido en Madrid, pero ha sucedido y está sucediendo también en otras partes de España. Pero de nuevo hay que volver sobre los grandes números. Al final, en Madrid hay 6 millones de personas metidas en un espacio muy pequeño, realmente pequeño, de apenas, pues qué sé yo, 40 kilómetros de largo por 40 de ancho aproximadamente, en lo que es la ciudad de Madrid y su área metropolitana. Bien,
a pesar de todo, no hemos tenido que lamentar algo, una auténtica desastre, una debacle como la que tuvimos en el mes de marzo. A principios de octubre, que fue el momento álgido de esta ola, por lo menos en Madrid, en lo referente a contagios, las cifras se han ido manteniendo altas, pero una de las cosas que hemos visto, no quiero marearos tampoco con datos y con números, es que ha ido ralentizándose el crecimiento. Pero si vamos a números un poquitín más concretos, por ejemplo, las UCIs, las unidades de cuidados intensivos en la Comunidad Autónoma de Madrid estaban al 47%, a principio de la primera, creo que fue el 1 de octubre, 47% de su capacidad, es decir, que tenían todavía el 50% libre. Esto influyó para mantener una tasa de ocupación tan relativamente baja en comparación con lo que fue el mes de marzo, el mes de abril, influyó que la comunidad había abierto UCIs, es decir, unidades de cuidados intensivos nuevas, hasta llegar a las 1044. Esto es más del doble de las que había disponibles en el mes de marzo, antes del estallido de la pandemia. En aquel momento en toda la Comunidad de Madrid había, creo me pareció leer antes, 479 o 480 camas en las de cuidados intensivos. Hoy pues hay operativas más del doble, 1044. Para tratar de ralentizar el contagio y evitar el colapso a finales de septiembre, porque no valía con lo que se estaba haciendo, una de las cosas que hizo el gobierno regional, las competencias sanitarias en España están transferidas a las comunidades autónomas, esto no debemos olvidarlo, no solo a Madrid, sino a todas las comunidades autónomas, y además desde el final del estado de alarma, esto fue en el mes de junio, volvieron estos poderes que se había otorgado al Estado mediante ese decreto de estado de alarma, se devolvieron de nuevo a las comunidades autónomas y cada una pues lo ha hecho a su manera, sin ningún tipo de coordinación, por lo demás, cosa que era previsible, a pesar de que desde el Ministerio de Sanidad pues insistían en que estaban coordinando algo, pues un poco lo mismo que con aquel Consejo de Expertos inexistente, del que hablaban tanto en el mes de mayo y que luego reconocieron que no había consejo de expertos ninguno. Pues ha pasado algo parecido con estas conferencias de consejeros de sanidad que al final no han servido de gran cosa. Bien, el hecho es que cada comunidad autónoma, en función de la situación que se encontraba, unas han estado mejor, otras han estado peor, pues ha ido tomando medidas. Las medidas que se tomaron en Madrid fueron bastante convencionales, se dictaron, que se habían aplicado ya en otros lugares, como por ejemplo en Cataluña, durante el mes de julio, cuando se produjo aquel confinamiento parcial de Lérida, a raíz del brote que hubo, bastante serio, por cierto, y además fue un brote aislado porque en aquel momento las cifras bajaban en todo el país. Pues lo que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue dictar una serie de medidas relativas al horario y el aforo de ciertos establecimientos, es decir, no se produjo en ningún momento un reconfinamiento como el que habíamos tenido en abril. Simplemente pues los restaurantes tenían que cerrar antes, lo mismo con las cafeterías, no se podía, los establecimientos comerciales tenían que respetar una serie de aforos, y luego otro de los elementos era que se impedía a la población salir de ciertas zonas básicas de salud. Las zonas básicas de salud no se corresponden con los municipios, ni siquiera con los distritos dentro de la ciudad de Madrid, sino que es una manera en la que se organizan los centros de salud, etcétera. Una organización interna del propio sistema nacional, del sistema regional de sanidad. Bien, pues no se podía salir de ahí, salvo evidentemente pues para ir a trabajar o a la escuela o ir al médico o a cuidar de alguien dependiente. Bien, aquello parecía una medida razonable, y de hecho una medida razonable que se había tomado ya en otros lugares, pues a pesar de ser muy razonable, se politizó en el acto. La coalición de gobierno la coalición de gobierno es Podemos y el PSOE, la coalición de gobierno desde hace pues ya casi un año, vio una oportunidad magnífica de desgastar al gobierno de la comunidad, y lo cual tampoco era nuevo, no nos vamos a engañar, intentan desgastar al gobierno de la comunidad desde el principio de la pandemia. La primera ola ya se emplearon a fondo contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, entre otras cosas porque no es de su signo político y además consideran que es débil y que pueden derribarlo con solo un empujón. Evidentemente,
El gobierno de la Comunidad de Madrid se lo ha puesto relativamente fácil porque han cometido errores, pero vamos, ni en mayor número ni más graves que los de otras comunidades autónomas. No es el momento ni el lugar porque dispongo del tiempo que dispongo, pero podríamos pasar por los errores que se han cometido en Madrid, que están ahí para quien quiera comprobarlos, y los que se han cometido en otros lugares, en algunos donde las cifras de contagios y de hospitalizaciones se han disparado. Es decir, que no hay que irse tampoco muy lejos. Bien. Pero eso era lo de menos, el hecho de que se hubieran cometido errores. Es decir, se les puede acusar de improvisación, sin ninguna duda, se les puede acusar de exceso de confianza también, pero vamos, la Comunidad de Madrid, como os decía, es la región más densamente poblada del país y ya sabemos cómo se contagia esta enfermedad. Vamos, que no somos nuevos con esto, especialmente si bajamos la guardia y no respetamos las distancias de seguridad con los demás y tenemos una vida social activa. En resumidas cuentas, que en Madrid se había dado cita, pues prácticamente todo lo que no se debía hacer. Pero una vez más, la política estaba por encima de cualquier otra consideración, es decir, esto en ningún momento, desde que esta pesadilla empezó, a principios de marzo, en España, se ha tomado el problema como lo que es, un problema de orden sanitario que debe de ser enfocado de esa manera y con esos criterios, sino que desde el principio se enfocó con criterios políticos, buscando culpables y tratando de desgastar al adversario. Así que se abría de nuevo, en ese momento, una ventana de oportunidad para derribar al gobierno autonómico. Y ya de paso, para lavar, en el curso de la polémica, los pecados propios. Porque el gobierno de Pedro Sánchez pues ha ido encontrándose unos cuantos escollos por el camino y otros directamente se los ha fabricado a lo largo de los últimos meses. Bien, tienen dentro de la Moncloa un equipo que debe de ser numeroso, al menos yo presumo que es numeroso, dedicado a este tipo de faenas de imagen, de ver el modo de buscar las vueltas al enemigo para poder transmitir un mensaje u otro mensaje en televisión y a través de redes sociales. Y bien, aquí era una cosa que parecía en principio fácil. Vamos a cargar los muertos, no porque muertos la verdad es que ha habido pocos, pero sí al menos los contagios, vamos a cargárselos sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, como hicieron en el mes de marzo, por cierto, cuando estaban, y principios de abril, cuando estaban en España muriendo de promedio entre 800 y 1000 personas diarias, oficiales, que eran unas cuantas más. Bien, pues en aquel momento, recordémoslo, estaban cargándolo todo, parecía que estaba Isabel Díaz Ayuso en persona, con un hacha, liquidándolos, ultimándolos ella sola. Bien, las restricciones parciales en Madrid, estas de las que os hablaba hace un momento, fueron respondidas por parte de Podemos con manifestaciones, digo de Podemos, aunque también había parte del PSOE en contra, pero estas manifestaciones las acaudillaron diputados y militantes de Podemos, manifestaciones en contra de la presidenta de la comunidad. Se llegó a hacer incluso una manifestación no muy numerosa, cierto es, pero debidamente repetida en los medios de comunicación, que se hizo en la misma Puerta del Sol. Acusaban a Díaz Ayuso de clasista e incluso de racista, lo cual era una cosa fascinante, ya por meter cualquier cosa. No la acusaban de machista, pues porque es una mujer, aunque bueno, eso tampoco les impide sacar el racimo de istas e ir sacudiendo a la cabeza de su adversario con él. Bien, a partir de ahí Moncloa quiso modular la operación acercándose a Ayuso mediante un acto común, cuajadito de banderas, una cosa que daba un poco de vergüenza ajena. Se veía a los dos, a Isabel Díaz Ayuso y a Pedro Sánchez al lado, separados, se saludaron como si fuesen chinos, agachando un poco la cabeza, y detrás había una especie de pared de banderas de la Comunidad de Madrid y banderas de España. Esto evidentemente lo podrían haber hecho sin necesidad de tanto adorno, pero bueno, la idea un poco que tenían era que se viese como por fin la concordia iba a triunfar. No había ninguna voluntad de concordia y esto se veía desde el primer momento, y sobre todo no había ninguna voluntad de concordia porque no la hubo en su momento y nada, es decir, en marzo cuando más falta hacía y en abril pues menos la va a haber ahora. Más habida cuenta del desgaste sistemático que ha tenido el gobierno central desde entonces. Hicieron este acto, la mano no se dieron, pero ya sabéis por aquello de no tocarse con esto de la pandemia, pero sí se prometieron por lo menos ponerse de acuerdo y actuar de manera consensuada. Hablaron incluso con palabrejas de estas nuevas que se están inventando como cogobernanza, ¿no? Que iba a ser cogobernanza y que podríamos estar tranquilos. Yo la verdad es que desconfié desde el primer momento, por un lado porque soy desconfiado de naturaleza, y por otro porque es que a estos los conozco.
Entonces los veo venir de lejos. Dije, bueno, aquí se va a armar gorda, no sabía cuándo, no sabía si iba a ser a finales de mes, si iba a ser a principios de octubre o iba a ser a finales de este mes. No tenía ni idea, pero sabía que se iba a armar gorda y efectivamente, ojo, no tan gorda como se ha terminado armando, sobre todo en lo que ha sido este pasado fin de semana, especialmente el preludio del fin de semana, el jueves y el viernes. La cosa no duró nada, no duró ni 3 días, la cogobernanza, el consenso. Es decir, que si esto pasó, creo que recordar que fue un martes, lo de las banderas, el numerito ese de las banderas. Bueno, pues el viernes el gobierno de Sánchez emitía una orden ministerial que obligaba a todo el municipio de Madrid a implementar medidas como las que ya estaban en vigor, varias zonas básicas de salud, es decir, lo ampliaba simplemente. A partir de ahí empezó una guerra de números, que con incidencias acumuladas, con que si es que aquí ya debería, pero no está, y entonces hay que meter a este municipio también, etcétera. Pero claro, las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, lo están desde hace décadas, no es una cosa de ahora. Así que para hacer algo así, el gobierno solo podía echar mano del estado de alarma. Esto se podía haber negociado con la Comunidad de Madrid si hubieran tenido voluntad de negociar algo, pero evidentemente no la tenían, buscaban el enfrentamiento a propósito. Pero solo podían pasar por el estado de alarma. Esto se lleva a los tribunales y efectivamente, pues el tribunal competente, que es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictaminó el jueves pasado que aquello no tenía sentido, que era un desafuero, vamos. El dictamen coincidió además con el enésimo acto propagandístico de Pedro Sánchez, esta vez musicalizado con James Rhodes, el pianista tan amigo de Pedro Sánchez, que interpretó el himno a la alegría al piano. Bueno, pues fue un espectáculo, la verdad. Uno ya no sabe qué pensar con la cantidad de cosas que están haciendo sobre la recuperación económica. Un acto un tanto surrealista, habida cuenta de la lamentable situación de la economía. Bueno, pues el acto que había nacido con los mejores augurios por parte de Moncloa, pues que resultó muy deslucido, porque en el acto apareció, entre medias, la primera patada fue esto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la orden ministerial previa. Y luego además, justo mientras estaba, no sé si mientras tocaba Rhodes el himno a la alegría, pero si no fue durante, pues fue un poquito después, se supo que el juez Manuel García Castellón le acababa de pedir al Tribunal Supremo que investigase a Pablo Iglesias por el asunto de la tarjeta de memoria, el teléfono móvil de Dina Busselham, la que fue su asistente en el Parlamento Europeo hace ya un montón de años y que os contaba en una contravía hace no mucho tiempo, vamos, el mes pasado, a finales de agosto. Es decir, que en solo 2 minutos cosechó 2 derrotas, además 2 derrotas muy significadas. En muy poquito tiempo, os digo 2 minutos de manera figurativa. Mientras estaba sacando pecho a los acordes del himno de la alegría, pues le sucedía esto. Así que al día siguiente impuso el estado de alarma por las buenas. Esto es lo que sucedió justo antes del fin de semana. Y lo impuso además con datos epidemiológicos de una semana antes, que ni siquiera estaban tomando los de ese día, que estaban ya bajando. La justificación era básicamente que venía el puente de la Hispanidad, es decir, el que estamos ahora mismo, que no es propiamente un puente, sino más un fin de semana largo, porque la Hispanidad de este año cae el lunes y no en martes, y normalmente pues de Madrid, en general, no solo de Madrid, sino de todas las ciudades, pues la gente o un montón de gente escapa y se va a la playa o a la montaña, es decir, aprovecha para tomarse unas mini vacaciones. Querían evitar a cualquier coste que los madrileños saliesen de la ciudad. Los madrileños se han quedado en la ciudad y han hecho gasto en la ciudad, no lo han hecho en la costa, ni en la montaña, ni por ahí. De hecho, ayer domingo estaba Madrid boyante por todos los lados. Las cafeterías, los bares, las terrazas no daban abasto. Intenté yo salir a tomar algo y fue completamente imposible. Salí con un amigo y al final nos tuvimos que ir a su casa porque era imposible tomar nada en ningún sitio. Así que realmente queriendo hacer daño a Madrid, a quienes han terminado haciendo daño, pues ha sido a los lugares donde suelen ir los madrileños. En fin, que a este hombre no le sale una ni queriendo. De cualquier manera, volviendo sobre el tema que nos ocupa, es decir, el de la incidencia de la COVID-19 en Madrid, el hecho es que había ido bajando la incidencia por 100.000 habitantes, había ido bajando con los días. Alcanzó su pico a finales de septiembre y desde entonces va disminuyendo. Madrid Capital, por ejemplo, pasó de una incidencia acumulada de 666 casos por 100.000 habitantes el día 4 de octubre a 465 el día 8 de octubre.
Algo similar sucedió en otros municipios como Móstoles o como Alcobendas o como prácticamente cualquiera que miremos, incluidos dentro del decreto de estado de alarma. En fin, tal y como se advirtió, la incidencia acumulada había empezado a descender y no hacía falta declarar estado de alarma alguno. Es decir, no tanto, ojo, había empezado a descender no tanto por las medidas de Ayuso. Me consta que el gobierno regional está apuntándose el tanto, evidentemente. Aquí todos están haciendo política, que fueron por lo demás cosméticas y apenas se cumplieron. Esa es la verdad. Lo de salir y entrar de las zonas básicas de salud podía hacerlo cualquiera para lo que quisiese. La razón por la cual ha empezado a bajar la incidencia acumulada ha sido porque hay una mayor concienciación por parte de la gente. Ha visto de nuevo las orejas al lobo, ya sabemos lo que tenemos delante, y de pronto, pues no es que se empiecen a ver mascarillas, porque en Madrid no se ven más que mascarillas desde marzo, pero sí que se notó cierta conciencia por parte de los habitantes. Luego se daba además el caso sangrante de que había otras comunidades autónomas como Navarra que tenían una incidencia acumulada superior a la de Madrid, y allí en ningún momento se planteó la aplicación del estado de alarma. El gobierno central aceptó las restricciones de María Chivite, que es la presidenta de Navarra, mientras que a Díaz Ayuso ni siquiera le respondió al teléfono. La cuestión era quedar por encima, a cualquier coste, incluyendo el de ponerse a prácticamente todo Madrid en contra. Porque al final esta batalla ha consistido en castigar a una comunidad autónoma por una razón exclusivamente política, empleando como coartada la pandemia. Los castigados han sido, para más INRI, los municipios de menor renta, situados al sur de la capital, es decir, los mismos cuyas restricciones en septiembre motivaron una airada protesta por parte de los grupos de izquierda. Vamos, un estropicio casi perfecto, plagado, eso sí, de efectos especiales y de giros inesperados en el guión. No sé, quizá todo este teatrillo ha funcionado de cara a sus socios nacionalistas, a quienes todo lo que se castiga a Madrid pues siempre les parecerá poco. Pero más allá de ellos, el espectáculo no ha sido en general del agrado de nadie. El ensañamiento con una comunidad autónoma concreta, como es el caso de la de Madrid, quizá podía valer durante marzo o abril, porque hacía falta desviar la mirada de aquella catástrofe con la que el gobierno cooperó de manera tan decisiva, ignorando un problema que teníamos ya en casa. Pero hoy ya suena a venganza de matón, con el orgullo herido. Puede seguir en esto, evidentemente, mientras le quede cuerda. El problema es que cada vez le queda menos cuerda, quiero decir. Así que lo más previsible es que maniobre hasta la extenuación para hacerse con el gobierno de la Comunidad de Madrid. Todos conocemos cuál es el único modo por el que puede conseguirlo, así que yo creo que por ahí irá la cosa. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Alberto, que tiene una pregunta sobre el impacto de la COVID en dos países donde la cosa ha ido muy bien, o está yendo muy bien, Islandia y Taiwán. Hola Fernando, buenas, un saludo para todos tus contraescuchas. Mira, quería comentarte con relación al coronavirus. Hay un tema que me extraña mucho y que no sé si es que a lo mejor es una cierta obsesión mía o estoy exagerando, pero hay un par de países, como son Taiwán o Islandia, que tienen unos números bajísimos de infectados en los últimos 8 o 9 meses. En el caso de Taiwán son apenas 500 infectados y 8 o 10 muertos. Y a mí esto me parece increíble. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿es esto un bulo o son números reales? ¿Nos están engañando? ¿Por qué son tan bajos estos números específicamente en Taiwán? Y bueno, a mí la verdad que leyendo artículos sobre cómo están gestionando la crisis, pues el hecho de que sean tan bajos tiene sentido por esas medidas. Entonces, a mí no me parece que sea un bulo, porque si las medidas fueran una locura, pero son muy racionales. Por ejemplo, hay un artículo que se puede encontrar en inglés que se llama Taiwan and Iceland. Bueno, palabras claves Taiwan, Iceland
coronavirus, puedes encontrar ese artículo en inglés que nos comenta un poco cómo se está gestionando en estos dos países en particular para tener esos números tan bajos. Y básicamente tienen un control exhaustivo de las fronteras, donde las entradas deben realizarse con cuarentenas, tienen una coordinación entre empresas públicas y privadas, han convertido ciertas empresas en líneas de producción de mascarillas que pueden producir 20 millones de mascarillas al día. Y bueno, y lo más importante que a mí me parece que hay que resaltar es la agencia de coordinación que han creado para gestionar Big Data Analytics a través de una aplicación que gestiona tanto todos los tests, las cuarentenas y los rastreadores. Y por lo tanto, en esa aplicación que obviamente han tenido que cambiar ciertas políticas de derechos a la intimidad y la privacidad para gestionar esta aplicación, pero bueno, a mí me parece que estando en guerra con otra especie como estamos, yo creo que yo estoy dispuesto a ceder mis derechos de intimidad y privacidad con tal de ganar esta guerra, ¿no? Y yo creo que mucha gente también estará de acuerdo que la aplicación funcione, que todo el mundo se dé de alta, que sepamos dónde están los infectados, lo que los infectados estén controlados, porque el infectado es el que es una bomba de relojería, por decirlo de alguna manera. El que está infectado debe estar controlado y debe quedarse en su casa, en la cuarentena y curarse y ponerse bien y salir de nuevo a la calle. Y es que me parece tan lógico como que todo el mundo debería estar dado de alta en esta aplicación y deberíamos saber todos los ciudadanos quiénes están y quiénes no están infectados para empezar a gestionar un poco bien y saber dónde está el virus, porque el virus está donde está el infectado. Y yo creo que todo esto explica un poco esos números bajos. Quería compartirlo contigo y con los contraescuchas, a ver qué ideas hay por ahí y a ver si es que esto es un bulo, esto no es real, y si es real, ¿cómo no estamos haciendo lo mismo? ¿Cómo podemos permitirnos el lujo de tener países con miles de infectados y muertos y hay un país que realmente es que tienen poquísimos muertos y apenas infectados? Me parece algo que no me lo creo, me parece increíble y bueno, quería ver cuál era tu opinión. Perdona que quizá me he alargado demasiado en el comentario. Gracias, un abrazo, hasta luego. Pues sí, Alberto, efectivamente, no es ningún bulo. Ambos países tienen unas cifras envidiables. Islandia tiene una tasa de 29 muertos por millón de habitantes. Pero vamos, como el país no llega al millón de habitantes, tiene unos 350.000 o por ahí, pues la realidad es que haya muerto muy poca gente. Han muerto víctimas de la COVID-19 solo 10 personas. Vamos, que en Reykjavik pueden hacerles un monumento con sus nombres y sus apellidos. Todas en la primera ola, entre marzo y abril. En Islandia, según he podido mirar y he ido a mirar, no han tenido ningún muerto desde el mes de abril. Lo de Taiwán es más sorprendente aún y más admirable, que él no es un país de 350.000 habitantes, es un país de 23 millones de habitantes. Y además muy densamente poblado. Y el número de muertos por COVID es de solo 7. Es decir, una tasa de muertos por millón de habitantes de 20. Una cosa ínfima en un país tan no grande, pues la isla de Taiwán no es muy grande, pero sí muy densamente poblado. Las razones exactas las desconozco y supongo que serán pues de varios órdenes, ¿no? Influirá que son dos islas con buenos sistemas sanitarios, las islas son más fáciles de cerrar que los países que estamos continentales, que estamos conectados por tierra a otros, y la población que ha cooperado, es decir, que ha sabido observar las normas básicas para evitar los contagios. Además de eso, pues entiendo que sus gobiernos se lo habrán tomado en serio y lo habrán hecho profesionalmente, como el de Grecia, en Europa, que hablaba el otro día. Es decir, que no habrán politizado este asunto, como ha pasado en España. Bien, seguimos con Vicente, que tiene una pregunta no tanto para mí como para Andrea y para Pizarro. Hola Fernando, buenas tardes. Nada, decirte que me encanta tu programa, por la transparencia en la que hablas, de todos los temas, indiferentemente política, historia, etcétera. Y quería preguntarte, porque ya que tú tienes al alcance de la mano a varios expertos refutados en la materia como Andrea, Martos o Pizarro, un saludo también y agradecerle las magníficas aportaciones que hacen para el programa. Y nada, voy a ello a ver qué me podéis decir. La cosa está en que
en 2015 cambiaron el sistema de conteo para declarar una pandemia, ¿no? Y ahora nos encontramos también con la noticia por ahí de que no se van a aceptar hacer autopsias hasta junio de 2021. Con lo cual, que con cualquier citación médica o vale para hacer un parte de defunción. No sé si es muy lógico o... No sé, a mí me parecía un poco raro. No sé a vosotros. Y nada, también decirte, a ver si para la contrahistoria, una sugerencia. ¿Podrías hablar un poco de la transición española? Y nombrando a don Antonio García Trevijano, uno de los políticos juristas del siglo XX, para mí, descubierto hace poco, y que pasa de irrelevancia en nuestra historia. Y para mí creo que marcó, digamos, un camino a seguir el cual no le hicieron caso. Y no era nada descabellado, para mi punto de vista. No sé, a ver si me decís algo y espero que el programa vaya de maravilla, porque la verdad es que hacéis una gran labor y espero que cada día lleguéis a más gente. Un saludo. De lo primero que preguntas, pues no te sabría decir, así que se lo dejo a Andrea y Alejandro. Y ya respecto a lo de la contrahistoria sobre la transición, pues ya lo he dicho en alguna ocasión, llevo un tiempo pensando esto, en hacer una contrahistoria sobre la transición. Es un buen tema, ¿eh? Pero es que no sé si estará demasiado cerca en el tiempo. Caray, son solo 40 años. No sé, quizá en el futuro me decida, todavía no me he decidido, ¿eh? Y le dedique un episodio de la contrahistoria, porque la transición es un proceso importante en la historia de España reciente. De hecho, nuestro sistema político nace directamente en la transición. Bien, seguimos con Jordi, que es de Tortosa, en la provincia de Tarragona, que a raíz de un comentario que Alberto Garín y yo hicimos en la contrahistoria en directo el jueves pasado sobre los países catalans, nos hace una apreciación. Y bueno, primero, antes que nada, felicitarte por tus programas y por el mérito que tiene, pues el hecho de que hagas un programa totalmente artesanal, tal como comentas, en el cual tú eres el editor, quien pones la música, y además conseguir, pues bueno, una cadencia tan regular con todos los temas y sobre todo con el buen criterio que siempre manifiestas, ¿no? Siempre demuestras. Quisiera hacerte una pequeña apreciación sobre un tema que sacasteis en la última contrahistoria en directo. Me refiero al concepto de països catalans, en el cual, pues yo como catalano parlante, pues tengo que decir que cierta manera de enfocar el tema quizás no me llegó a entrar del todo. Me explico. El concepto de països catalans tiene dos vertientes. Una es la vertiente política, en la cual, pues quizás, bueno, estoy de acuerdo contigo, es totalmente discutible. Yo vivo en la parte sur de Cataluña que toca con el norte de Castellón, en el cual compartimos dialecto, manera de hablar, manera de pensar, costumbres, pero nosotros somos catalanes y los valencianos sí lo tenemos muy claro. Es decir, hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Otro tema es usar este concepto de països catalans como hablar de una comunidad lingüística. El nombre quizás sea más o menos afortunado, y eso estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, es una manera de hablar de toda la comunidad de personas que hablan pues un mismo idioma que en su momento pues quizás fue mayoritario en la antigua corona de Aragón y no sé, tú como historiador o periodista historiador pues me darás la razón hasta cierto punto, hasta ahí no puedo entrar. Otra cosa es cuando se usa esto también a la inversa, es decir, tan malo es usarlo a nivel político, definiendo o aspirando a tener un nuevo Estado en el cual se unieran pues todas las comunidades que hablan este mismo idioma, que le podemos llamar catalán o como vosotros queráis, a mí me da igual, pero que de hecho es el mismo. Otra cosa también es usarlo como arma arrojadiza, es decir, el comentario que te dijo la persona diciendo de países catalanes que no existían también se refería a nivel lingüístico, a nivel de secesionismo lingüístico, cosa que es totalmente falsa.
Yo te lo digo como prueba porque yo hablo de la misma manera que habla una persona de Vinaròs, incluso una persona prácticamente igual que habla en Valderrobres, en Teruel, y con el cual hasta en su día compartimos obispado, el obispado de Tortosa. Es decir, las cosas no son tampoco tan claras, ni tiene por qué dividirse lingüísticamente una comunidad en base a una línea que se hizo en su día, pues mediante la reforma provincial del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Por tanto, lo que te quisiera decir, desde todo el respeto, intentando dar las mejores bases posibles y argumentándolo lo mejor posible, es decir, que hay un concepto político en el cual estoy de acuerdo contigo, sale de contexto y no viene a cuento. Otra cosa es hablar de una comunidad lingüística en la que yo y mis vecinos de Vinaròs pues queremos que mayoritariamente nos incluimos, ¿vale? El hecho de llamarnos Països Catalans o llamarnos de otra manera, pues quizás no es lo de menos. El nombre no es afortunado, estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Y otra apreciación que te quería hacer también es referente al tema que si esto es un concepto germánico, de Großdeutschland y tal. Hombre, entiendo que salvando las distancias tendrás conmigo tú como historiador que quizás compararnos con una cosa así, pues yo lo veo un poco forzado, por no decirlo de otra manera. ¿Vale, Fernando? Venga, muchas gracias y espero pues como mínimo entiendas mis argumentaciones. Y oye, que bienvenido al debate sano, siempre que sean buenos argumentos y entre personas educadas como es. Venga, hasta luego. Un abrazo. Pues vamos a ver, Jordi, el término Països Catalans aparece a finales del siglo XIX. Esto lo creó un valenciano, por cierto, no recuerdo el nombre, pero vamos, un escritor valenciano de finales del siglo XIX para denominar a las zonas de España en las que se hablaba catalán o lenguas parecidas al catalán, como el valenciano o el mallorquín. En origen era algo puramente descriptivo y sin contenido político alguno, algo puramente cultural, bueno, de hecho. Aquí en estas zonas pues se habla o catalán o lenguas muy parecidas al catalán. No sé, algo así como la hispanidad o la lusofonía. Es decir, en este sitio se habla o la misma lengua o casi la misma lengua. Luego hay afinidades culturales, nada más. Esto es un hecho y no admite discusión. Como es un hecho que en Burgos, en Sevilla, en Las Palmas o en Buenos Aires o en Asunción del Paraguay se habla castellano y por lo tanto pues hay afinidades culturales que pueden o no pueden ser potenciadas. Bien, el problema vino mucho más tarde, cuando ya en el siglo XX Joan Fuster, también valenciano, por cierto, de Sueca, lo llenó de significado político. Es decir, si aquí todos hablamos el mismo idioma, pues tenemos que formar un Estado-nación, porque la base de una nación es una lengua. Ya está. Básicamente lo que venía a decir Fuster es eso, en esencia. Algo así como si dijésemos, todos los que hablan inglés, pues deben subsumirse en el Reino Unido. O todos los que hablan español en el Reino de España. Todos los que hablan alemán, pues en la República Federal Alemana. Eso es simplemente absurdo. Y si lo es con el inglés, el español o el alemán, pues también lo es con el catalán. Pero el sentido que ha prevalecido del término Països Catalans ha sido ese mismo, el de Fuster. A partir de ahí pues ya se han creado esos mapas tan famosos que utilizan algunos partidos en los que las zonas de habla catalana pues forman una especie de estado, de gran estado, incluyendo Andorra, el Rosellón o lo que comentaba en la contrahistoria en directo del otro día, la localidad de Alguer, en Cerdeña. Esto además presenta un problema añadido. Tanto en Cataluña como en Valencia, en Baleares o en el Rosellón, el catalán no es la única lengua de sus habitantes. Todas estas regiones están habitadas por castellanoparlantes o por francoparlantes en el caso del Rosellón. Vamos, en Perpiñán he estado un par de veces, y lo que se oye a tu alrededor básicamente es francés. Es decir, el uso del catalán en el Rosellón es mucho menor que en la provincia de Gerona, por ejemplo. Pero bueno, también efectivamente escuchas a gente hablar en catalán. Bien. Esos francoparlantes de Perpiñán o los que hablan castellano en Gerona o en Tortosa, ¿no son catalanes acaso? ¿O los que hablan castellano en Valencia o en Castellón no son valencianos? ¿O en La Palma de Mallorca no son mallorquines? Que es una pregunta muy pertinente. Es decir, un partidario de los Països Catalans te dirá que no, arguyendo que la lengua propia de la tierra es el catalán. Y no, caray, la tierra no tiene lengua. Las piedras y los árboles no hablan. Yo cuando voy aquí a la casa de campo en Madrid o al Retiro, los árboles no me hablan en castellano con acento de Madrid. No hablan simplemente. Los únicos que hablamos somos las personas. Así que el único modo de enderezar esto que encuentran ellos es forzar el cambio de lengua o promover la emigración de esos castellano hablantes. Lo cual, pues, como te puedes imaginar, es un disparate. Este es el problema que se te presenta cuando vinculas idioma a Estado-nación. Caray, ser español no es sinónimo de ser castellano hablante. Tú y yo somos ambos españoles, tu lengua madre es el catalán y la mía es el castellano. Eso a ti no te hace menos español, ni a mí me hace más español.
Nuestro país, afortunadamente, es multilingüe y a mucha honra, y utilizamos el castellano como lengua franca porque es la más hablada desde hace ya unos cuantos siglos. Pero la idea de España como Estado-nación no está unida a una única lengua. Es cierto que en el pasado en algunos momentos lo estuvo, y fue un error garrafal. Porque si estuviese unida la idea del Estado-nación a la lengua castellana, caray, pues, no sé, toda Hispanoamérica y Guinea Ecuatorial pues tendrían que formar parte del Estado español. Así que, en fin, eso es lo que queríamos decir Alberto y yo el otro día. Era eso mismo, que los països catalans como constructo político es un desvarío. Bien, pues ya vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de la segunda ola. Como los datos oficiales están mal recabados y más o menos manipulados, no son fiables para conocer la realidad. Pero como la persistencia en recabarlos mal es tenaz y las manipulaciones son siempre en el mismo sentido, resulta que los datos oficiales son más o menos fiables para aproximar sumeramente el tamaño real del problema y por dónde va la tendencia del mismo. De los datos oficiales podemos sacar alguna conclusión. El virus no ataca a todos por igual y las autoridades no lo gestionan todas por igual. El exceso de mortalidad del 2020 se debe a una fatalidad materializada en el coronavirus, unido a unas autoridades contraproducentes, que al principio pudieron alegar sorpresa, pero que ahora tan solo balbucean incapacidad. Estos datos actuales son la expresión de un virus que hace lo que sabe hacer y unas autoridades que hacen lo contrario a lo que se debería hacer. Así que una eficaz protección individual sigue siendo la única respuesta sensata. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, que es Día de la Hispanidad, por cierto, 12 de octubre, festivo en España, pero no festivo en la contracrónica. Mañana será 13 y también habrá contra. Hasta mañana, amigos.